Continuamos con Jania Nobel, información de coyuntura. Gracias por continuar con nosotros en una resolución que ha generado un debate entre sectores políticos, jurídicos y, obvio, periodísticos. El Tribunal Electoral determinó exonerar a algunos periodistas señalados por presunta violencia política en razón de género contra una ex candidata a ministra de la Corte. Este caso reabre la discusión sobre los límites entre la crítica periodística, la libertad de expresión y la protección de los derechos políticos de las mujeres en espacios públicos. Vamos a analizar el alcance político y democrático de esta decisión. Conversamos con nuestra querida amiga, la politóloga Gabriela Vargas, a quien saludo con mucho gusto. Gaby, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Primero, ¿qué lectura política tiene esta resolución del Tribunal Electoral? Hola, Jania, muy buenas tardes, muchas gracias, contenta de estar aquí contigo y tu auditorio. Gracias. Pues mire, yo creo que antes que nada hay que reconocer que a veces nos hacen falta estas noticias, ¿no? Es como que dar un poco de aire, porque no perdamos de vista que el tribunal ha dejado mucho que desear, sobre todo a partir del pasado reciente proceso electoral, en que muchas de sus resoluciones afectaron incluso, pues podríamos decir, actos de libertad de expresión de los propios ciudadanos, ¿no? Entonces, ante este precedente que ya nos preocupaba, y sobre todo a quienes estamos en el ámbito de lo público, y seguramente tu caso igual, Jania, como periodista, lo cierto es que el hecho de que en días recientes resuelva el tribunal un asunto no menor, Jania, sí, para que tenga el contexto de tu auditorio. El año pasado, pues el equipo de Aristegui Noticias publica una investigación, la famosa investigación de Televisa Leaks, ¿sí?, en la que da a conocer que, bueno, Televisa creó una red para crear campañas de desinformación y desprestigio contra figuras políticas y periodistas. ¿Sí? Entonces, esa investigación, bueno, por sí misma ya fue una bomba en su momento. Pero adicionalmente fue en el contexto en que ya estamos en el proceso electoral de esta polémica elección del Poder Judicial, recordarás el año pasado, Jania. Sí, sí. Y pues una de las candidatas a cargo de ministra de la Suprema Corte, pues era nada más y nada menos que una exdirectora de Televisa, que justamente estaba mencionada en la investigación del equipo de Aristegui, Doralicia Martínez, ¿sí? En su momento, Doralicia Martínez, cuando se publica esto, y ella estando en pleno proceso electoral por esta candidatura, pues evidentemente lo primero que hace es solicitarle al INE medidas cautelares y denunciar que esta investigación la está afectando tanto en su candidatura como violencia política por razón de género, y se atreve a señalar que es una calumnia en contra de su persona, ¿no? Sí. ¿Qué sucede, Jania? Que cuando estamos en procesos electorales, las autoridades electorales aplican, en caso de supuesta violencia política por razón de género, lo que le llamamos medidas cautelares, y que es proteger a las mujeres que están en esa condición. Uh-huh. Lo primero que hace el INE es bajar esa información. Sí. Y ya cuando bajas esa información, así sea mientras realizas la investigación, pues ya estás cometiendo un acto de censura. Claro. ¿Sí? Entonces, al bajar esa información, que además era de alto interés público, porque estás hablando de una red que opera para desprestigiar figuras políticas y periodistas y activistas, que de por sí es bastante importante, en el contexto electoral, al argumentar ella que es una violencia en su contra, se aplican estas medidas, se elimina, en tanto realizan la investigación, esta información, ¿sí? Y se le quita el peso que puede tener en su momento evidenciar un hecho de esta naturaleza de interés público, ¿no? Sí. ¿Qué sucede en ese? Dime, Jania. No, perdóname. No, bueno, es que me parece que hay una línea muy delgada, ¿no?, entre libertad de expresión y violencia política de género, porque en tanto no le guste a algún funcionario, algún político, algún gobernante lo que uno investiga, declara o denuncia, pues se escudan con que violencia política y me están agrediendo. Tal es el caso y en concreto que pasó con nosotros, todo lo que ocurrió en Veracruz. Denunciábamos que había un derrame, mostramos las pruebas, mostramos las imágenes satelitales, estuvimos en el lugar, y aún así la gobernadora decía, es que es un ataque contra mí. Y estuvimos a 2 segundos de que igual dijera
pues denuncien a esta porque es violencia de género, ¿no? O sea, hay una línea muy delgada cuando no les gusta algo y sobre todo que los critiquen, ¿no, Gaby? Pues es que en realidad la línea no es tan delgada, Jania. La violencia política está definida en todas sus letras en la legislación respectiva y es un instrumento que nace para proteger evidentemente a las mujeres que están contendiendo en la política de ser atacadas sin fundamento, de que se les ataque por su condición de mujer, que no se les brinden los recursos para competir, que sean agredidas incluso de manera violenta contra su persona por decidir incursionar en la política. Pero como bien lo dices, hay ciertas mujeres que tienen antecedentes cuestionables, que llegan a las candidaturas, que usan esta figura para que hagan desaparecer todos sus precedentes negativos. Sí, y mucho ojo, el ejercicio periodístico, cuando los tribunales entran en estos análisis, hacen lo que se llama un balance de derechos. Y cuando lo que se está afectando, como en este caso era una denuncia pública de un hecho que afecta a la sociedad, porque estábamos hablando de una red que crea desinformación, en el balance, no es que en el supuesto de que hubiese habido violencia política por razón de género, por supuesto que la integridad de ella hubiera estado por encima. Pero en este caso, como en su momento lo confirmó el INE y el propio tribunal, no hubo elementos que evidenciaran que hubiera calumnia y mucho menos que hubiera violencia política por razón de género. Pero mientras esto sucedió, Jania, bajaron la información y además las autoridades electorales se dedicaron a investigar no solo a quienes estaban detrás de lo de la investigación propia de Televisa Leaks, sino incluso a aquellos periodistas y analistas políticos que comentaron la investigación, incluso los ciudadanos que la comentaron o que incluso se mofaron al denominar Dora la censuradora a esta ex candidata. No sé si recuerdes que hubo una actriz que, si mal no recuerdo, Laisha Wilkins, ¿no? Sí. Solo por decir jajaja Dora la censuradora, pues fue requerida por el INE. Sí, ¿no? Qué gran tontería, ¿no? ¿Qué impacto puede tener esta decisión en la relación entre medios y actores políticos? Mira, más que la relación entre medios y actores, Jania, lo que es muy grave es utilizar las instituciones y generar un acoso judicial que se conoce como SLAP, pleito estratégico contra la participación pública, que tiene su nombre, ¿sí? Es utilizar las instituciones y los instrumentos jurídicos, ¿sí?, para generar una intimidación y censura. En el caso de México, artículo 19 lo ha dado a conocer, Jania, solo en 2025 hubo 69 casos de esta naturaleza. 69 es muy alto, Jania. Sí, claro. Y además, imagínate el efecto inhibidor que causa en las investigaciones de los periodistas, ¿no? Lo que se conoce como el chilling effect, ¿sí? Que fomenta la autocensura a periodistas y ciudadanos cuando ven que el tribunal de repente les requiere y los sanciona y les pone en la lista de violentadores, pues la gente ya no quiere preguntar y el periodista ya no quiere investigar, porque además en este caso, Jania, muy importante, ella además estaba hablando de que se le indemnizara. Y que fue sí, entonces el tribunal en esta exoneración que hizo los pasados días, pues dice que no aplica, ¿no? Por supuesto. Quería el paquete completo, ¿no? Quería el paquete completo, porque no solo era me voy contra Carmen Aristegui y su equipo, sino me voy también contra los analistas que comentaron el hecho y también me voy contra los ciudadanos que se atrevieron a mofarse, ¿no? de mi candidatura, ¿no? Sí. Entonces, además de que lo hizo hacia todos, pide una indemnización, caso como en cualquier otro caso, Jania, como cuando hablamos del caso Estrella, que le pusieron una multa mínima porque era una ama de casa. No importa, o sea, no es posible que tu opinión respecto a algo pueda ser un potencial objeto no solo de censura, sino que además que te afecte patrimonialmente. Y cuando hablamos de periodistas, las afectaciones no son menores, Jania. Tú lo conoces de varios casos de tus colegas que han sido demandados por cifras considerables que pueden poner en jaque todo su patrimonio. Claro, digo, finalmente el asunto es callar, ¿no? Callarlos, que paren las investigaciones, que paren las denuncias, que paren los reportajes, que paren el periodismo prácticamente, cuando pues lo único que está haciendo es
trabajar, ¿no? Insisto, me dices tú que no es la línea delgada, que está muy clara el argumento, pero a mí me parece que sí abusa la autoridad de este poder. No, por supuesto, en el sentido que lo señalas, Hanna, yo me refería a que no es tan delgada porque ahí lo que te das cuenta es la interpretación a modo que hacen las instituciones, ¿no? Claro. O sea, porque el periodista pues está cierto de sus fuentes, de su investigación, y por eso va y publica. Tú sabes que hay protocolos, hay lineamientos éticos, hay verificación de fuentes, o sea, no se llega a publicar algo así solo por ocurrencia. Claro, sí. Sabemos que hay un impacto de una publicación. Entonces, yo lo decía en el sentido, entiendo cómo lo señalas, en ese sentido tienes toda la razón, o sea, es usar a modo una figura que nació para proteger a las mujeres que están participando en política, que suelen sufrir múltiples tipos de agresiones y discriminaciones para contender. Entonces, una figura que nace noble como resultado de lucha de miles de mujeres de la política, las mujeres que están incursionando en este ámbito, que tienen historiales cuestionables en su trayectoria, lo están usando, pero para no rendir cuentas en sus postulaciones, Jania. Claro. ¿Y consideras que las autoridades electorales podrán encontrar el equilibrio adecuado en estos temas? Sí, por supuesto. O sea, lo que nos preocupaba, recordarás que de las últimas conversaciones que tuvimos, Jania, contigo y tu auditorio, fue la inquietud de la captura del INE, ¿no? Sí. Y creo que lo que nos va a preocupar siempre es que estas instituciones que nacen con un fin noble y que hay un marco legal que señala cuáles son sus competencias, finalmente sean cooptadas y trabajen para el poder en turno. Eso nos preocupa. Por eso esta noticia suele ser positiva, ¿no? Porque traíamos una secuela de resoluciones del tribunal que dejaban mucho que desear en situaciones similares, ¿no? Entonces, el hecho de que se pronuncie y se confirme el que no había ningún elemento para descalificar la investigación periodística de Aristegui y su equipo, y además no multarlos, me parece que es recuperar la razón de ser de las instituciones, que es proteger derechos, libertades, y en un ámbito de equilibrio, por supuesto, tras un estudio a fondo, ¿no? Claro, también hay el otro caso de Ignacio Villaseñor, que también es un periodista especializado en estos temas digitales y hackers, y igual también lo denunciaron, querían que bajara la información. Él se defendió, se amparó y en fin, y acaba de ganar igual. Le dieron ahí como la mala nota, la restricción a Infodemia, que supuestamente se debe de encargar de informar objetivamente, y no lo ha hecho. De hecho, no sé si recuerdas el caso de las piernas asoleadas en Palacio Nacional. Infodemia, de Genaro Villamil, decía, luego declararon, no, esa imagen no es real, es creada con inteligencia artificial. Y bueno, ese caso se ganó, la imagen sí era real, tuvieron que salir a disculparse, pero pues a veces no basta con la disculpa. Gaby, pues muchas gracias por el análisis, para entender las noticias, esta resolución del tribunal que hoy entendemos, ¿no? El debate de esta compleja relación entre libertad de expresión, crítica pública y protección de los derechos políticos de las mujeres. Nos queda claro que hay que ser muy estrictos, muy didácticos y pelear nuestros derechos. Así es, mi querida Jania. Te mando un abrazo a ti y a tu auditorio, y bueno, sigamos comentando estos temas tan importantes. Gracias. Por supuesto, para que nosotros, todos como sociedad, sepamos defendernos. Muchas gracias a ti, Gabriela Vargas, politóloga, periodista y colaboradora de este espacio.